Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es José Miguel León. Soy el tutor de cálculo integral. El día de hoy vamos a explicar los ejercicios tipo número 4, que son aplicaciones de las integrales. Mi objetivo en un principio era hoy hacer ejercicios tipo 3 y tipo número 4. Sin embargo, he estado en proceso de calificación de la tarea número 2 y por esa razón no me ha quedado mucho tiempo para preparar este SIPA. Sin embargo, pues para no perder el espacio y para aprovechar el tiempo lo más que podamos, vamos a explicar hoy el tema de los ejercicios tipo 4. Yo ya he listado 4 ejercicios muy similares a los que están en la guía y la idea es que ustedes resuelvan esas dudas o inquietudes que tengan en este SIPA. También, pues, para darles algunos caminos o formas en cómo se podría resolver este tipo de ejercicios. Nosotros, cuando empezamos a trabajar con el cálculo integral, al principio empezamos a verlo desde un punto de vista muy teórico. Estas dos tareas anteriores y en parte de esta se sigue viendo desde un punto de vista muy teórico, y el objetivo que tenemos nosotros para este último tipo de ejercicios es que reconozcamos las integrales en otros espacios que sean distintos al de las matemáticas. Y es ahí donde emerge lo que es los ejercicios tipo 4, que son aplicaciones de las integrales. Las aplicaciones de las integrales como tal son diversas, ¿sí? Podemos mirarla en la medicina, podemos mirarlo en la bacteriología, podemos mirarla en la electricidad, en la electrónica, en la física, podemos analizarla también en la economía y en todas las disciplinas que nosotros de una manera u otra pues tengamos incidencia o que estén ofertadas en la universidad, se van a ver reflejadas esta asignatura o este concepto de integral. Entonces, para comenzar, yo tengo un primer ejercicio y dice así, que este se parece mucho al ejercicio A de la guía. En Cali está haciendo un invierno chévere. A causa de eso, ha llovido intensamente y se ha propagado una plaga de caracoles en el barrio Canet. Según biólogos y estadísticos del IDEAM, el número de caracoles se incrementa a una rapidez estimada y entonces está una función que me representa o me modela esa rapidez del incremento de caracoles, en donde la variable independiente t esté en donde la variable independiente t es el tiempo en días. ¿Cuál será el incremento? Me fue una letra. De caracoles del día 10 al día 15. Entonces, tengamos en cuenta una cosa importante. Cuando estamos hablando nosotros en cálculo de rapidez, la integral de la rapidez, nosotros podemos identificar lo que es la posición, ¿sí? Ahora, cuando estamos identificando estas magnitudes en física, nosotros podemos establecer ambas relaciones o esa relación que hay entre la rapidez y la posición o velocidad y la posición inicial. En ese sentido, al calcular la integral de la rapidez, nosotros ya estaremos encontrando una función que me modela, pues la posición, en este caso, el número de caracoles que hay en un día determinado o en un intervalo determinado, ¿sí? Ahora, ya nos están dando una función, la cual me representa la rapidez. Dice, A de t es igual a 20 más 3e a la 0,2t, ¿sí? Esa función ya me representa la rapidez. Entonces, lo que voy a hacer yo es calcular, ¿sí?, la integral de esa función. Entonces, vamos a calcular la integral de esa función, 3e a la 0,2t, ¿sí?, por dt. Sabemos nosotros que la integral de 20 vendría siendo 20t. Ojo, t es la variable independiente. Más la integral de 3 por e elevado a la 0,2t
sería la integral de 3 por e a la 0,2t y lo dividimos por 0,2, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando estamos derivando la función exponencial, la derivada es ella misma, entonces la integral pues va a ser ella misma, pero teniendo en cuenta esta derivada interna que está en el exponente. La derivada interna de 0,2t es 0,2, por eso la dividimos, ¿sí? Y esto nosotros vamos a calcularlo o vamos a identificarlo en un intervalo determinado, porque en el ejercicio nos lo decían del día 10 al día 15 para calcular ese incremento. Entonces nosotros haríamos la integral desde, bueno, acá, acá ya tendríamos que evaluar de 10 a 15 y la integral la hacemos es acá. Integral desde 10 hasta 15. Esto lo podemos hacer en la calculadora. Nosotros utilizamos la fórmula de integral definida y partiendo de allí ya nosotros podríamos saber cuál es el incremento entre ambos días. Que básicamente yo ya he hecho esto internamente y me da 290,14. Quiere decir de que hay un incremento de 290 caracoles en esos 5 días. Estoy siendo claro con mis explicaciones. Si me hago entender más o menos qué es lo que hay que hacer, recuerden, nos están dando la rapidez, vamos a encontrar la posición, ¿sí? Y esa posición está expresada en el número de caracoles que haría en un día determinado, ¿sí? O en un intervalo determinado. Nosotros calculamos esa integral definida teniendo en cuenta ese intervalo desde 10 hasta 15 de la función de la rapidez 20 más 3e a la 0,2t por dt, ¿sí? Calculamos esa integral definida y básicamente esa sería la respuesta del problema, ¿vale? Eso sería todo lo que habría que hacer para el ejercicio A. Para el ejercicio B, claro, un proveedor de servicios de Internet magnífico posee problemas para hacer llegar la televisión por suscripción a los hogares del municipio de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca. A partir de esto, desde el área de contabilidad han reportado el alto costo que tiene reparar los decodificadores de televisión, la cual modelan por medio de la función costo marginal. Entonces, miren la función costo marginal que las tenemos aquí, ¿sí? Que sería esta, ¿sí? Ahora, me dicen, eh, ya. Ahora me dice, se sabe que el costo de mantener operando el sistema es de 1.000.000. Ahí me hizo falta un cero. ¿Cuál es el costo de mantener funcionando 50 decodificadores? El costo de mantener operando el sistema, eso quiere decir de que así no funcione ninguno, el sistema como tal, hay que pagar como mínimo 1.000.000 de pesos, ¿sí? Sepamos eso de entrada. Ahora, tenemos que hacer en cuenta, aquí esto es una aplicación de las integrales en la economía, porque básicamente la función costo marginal me representa pues el crecimiento de los costos de cierta operación a medida que transcurre el tiempo, en este caso, eh, a medida que avanza o que aumenta el número de codificadores de televisión. Ahora, para conocer la función costo real, lo que hacemos es calcular la integral de la función costo marginal. Es decir, yo le voy a dar a usted la función costo marginal, ¿cierto? Y para conocer la función costo, lo que vamos a hacer es utilizar básicamente la definición de integral. La definición de integral me permite a mí encontrar esa función costo original y con esa función costo original podemos calcular pues el costo de mantener funcionando
50 decodificadores. Ojo, la función costo marginal me significa a mí esos crecimientos que hay en los costos a medida que vamos aumentando el número de codificadores. Mucho cuidado con ello. Entonces, la primera labor que tenemos que hacer para desarrollar ese tipo de ejercicios es calcular la integral del costo marginal. Entonces sería la función costo de x es igual a la integral de 300, aquí tengo, ujú, por logaritmo natural de 2x, ¿cierto? Por dx. Entonces calculemos la integral de esto. La integral de esto no la podría calcular inmediatamente porque aquí nosotros tenemos, nótese, un producto entre dos funciones. La integral del logaritmo natural no la podemos calcular inmediatamente. Vamos a utilizar un método de integración y ese método de integración va a ser integración por partes. Entonces, tengo u es igual al logaritmo natural de 2x. db va a ser igual a 300, ¿sí? La derivada de u va a ser igual, ¿sí? A 1/2x por 2. Y la integral de 300 es 300x, ¿cierto? O aquí por 2 por dx. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar, pues entonces la integración por partes, que eso fue lo que aprendimos la unidad pasada. Entonces sería u por b, logaritmo natural de 2x por 300x menos la integral de b por du, que será 300x sobre 2x y acá arribita el 2, ¿no? Entonces, tenemos este, este 2 con este 2 yo lo puedo cancelar, ¿cierto? Y ese 300 yo lo puedo sacar de la integral. Y la integral de x sería x. Ah, bueno, también yo puedo cancelar, antes de que yo piense en otra integral, este x con este x también lo puedo cancelar. Entonces habría que calcular la integral de 300. Y la integral de 300 es 300x. ¿Sí? Ahora, tenemos esa función, que esa función me representa el costo, ¿sí? O la utilidad, digo, el costo, perdón, solamente el costo de mantener funcionando ciertos aparatos de televisión. En el enunciado nos dan una información importante. Se sabe que el costo de mantener el sistema operando, es decir, así no haya ninguna persona, ningún módem funcionando, es de 1.000.000 de pesos. Entonces, eso me quiere decir, o eso me significa a mí, que C de 0, la función evaluada de 0, eso es 1.000.000. Recuerden que lo anterior era una integral indefinida. Entonces, pues, le sumamos la constante más C. C de 0 es 1.000.000. Entonces, 1.000.000 es igual al logaritmo natural de 2 por 0 por 300 por 0 menos 300 por 0 más C. Eso quiere decir entonces que la constante vale 1.000.000. Ahora, ya encontramos el valor de la constante. Entonces ya tenemos ahora sí la función completa que me representa el costo. C de x es igual al logaritmo natural de 2x por 300x menos 300x más 1.000.000. Esa como tal, estimados
estudiantes es la función que me representa el costo de mantener un sistema operando teniendo en cuenta un número determinado de codificadores. Ojo, la variable independiente son el número de codificadores. Ahora, en el ejercicio me dicen, ¿cuál es el costo de mantener funcionando 50 decodificadores? Entonces, lo que haremos es reemplazar esa función por 50. Entonces tenemos C de 50, C de 50 es igual al logaritmo natural. 2 por 50 es 100, por 300 por 50, menos 300 por 50, más 1.000.000. Y el resultado de esa operación, usted calcula el logaritmo natural de 100, lo que le dé lo multiplica por 300 y luego lo multiplica por 50. Luego le resta la multiplicación de 300 por 50 y por último le suma 1.000.000 de pesos, que es el costo operativo, ¿sí? Y ahí vas a ver el costo real de mantener funcionando 50 decodificadores. Y ya, ese sería el resultado, ¿sí?, de ese problema que se parece mucho a los problemas tipo B. ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud o todo está quedando lo suficientemente claro? Todo claro, tutor. Muy bien. ¿Usted qué literales seleccionó? Laura, Jean-Pierre, Yuri y Diana. ¿Qué literal han seleccionado ustedes? El C, profe. El C. El A, profe. Perfecto. El A. Ah, vale, La perfecto. profe. ¿La B? ¿O cuál? No le No, escuché. señor, el A. ¿El A? Ah, bueno. El A es un poco más corto que el B, pero básicamente es aplicar la misma definición. Para los ejercicios tipo C, aquí también nosotros vamos a mirar una aplicación de las integrales en economía. Aquí ya no vamos a estar hablando de costo, sino que vamos a hablar de ingreso. Ojo, cuando estamos hablando de ingreso marginal, ¿sí? O costo marginal, es el crecimiento que tienen los ingresos, los costos, los beneficios o utilidades de cierta empresa promedios, ¿sí? Es esa tasa de crecimiento. Ahora, teniendo esa función y si nosotros realizamos la integral de esa función, vamos a encontrar la función respectiva de costo, de ingreso o de beneficio neto, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar aplicando las integrales, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, cuando usted quiere hacer una proyección en el endeudamiento de su empresa, ¿sí? Va a pedir un crédito a 5 años, a 10 años. Usted sabe cuál es el ingreso neto de su empresa en cada año, ¿sí? Y entonces usted puede modelar esos comportamientos de los ingresos, de cómo va aumentando a lo largo del tiempo, ¿sí? Recuerden que las funciones en matemáticas nos permiten hacer esa modelación. Así usted puede prever a 5, 10, 7 años cuál va a ser el ingreso suyo estimado. Y con base en eso, usted puede solicitar créditos, ¿sí? Me voy con el ejercicio C, que es muy parecido al ejercicio C de la guía. En la empresa Johnson Johnson se produce un champú para bebés. Se sabe que la función ingreso marginal mensual, como I de X, es igual a 50 menos 0,12. En donde, ahí me faltó una X. 50 menos 0,12X. En donde X es la cantidad de tarros de champú vendidos durante un periodo de tiempo. No sabemos cuál. Encontrar la función ingreso para la empresa y calcular el ingreso cuando se venden 100 tarros de champú. Ahora, acá está muy sencillo. Entonces vamos a hacer. Sabemos nosotros que estamos hablando de los ingresos. Los ingresos
quiere decir de que cuando no se vende nada, no se gana nada, ¿cierto? Es decir, cuando yo en la función de ingreso no he vendido nada, entonces no he ganado nada, ¿sí? Si no he vendido ningún tarro de champú, no he ganado nada. Ahora, vamos a calcular, tenemos la función ingreso marginal, que es la que nos dan. Ingreso marginal, ¿sí? Es igual a 50 menos 0,12x, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la función ingreso. La función ingreso sería la integral de esa función ingreso marginal. Sería la integral de 50 menos 0,12x, ¿sí? Por dx. Entonces calculemos esa integral, me quedaría 50x, esta es la función ingreso original, ¿sí? O ingreso bruto, 50x menos 0,12x a la 2 sobre 2, ¿sí? Más c. Pero ojo, ¿cuál sería el valor de C? Recuerden ustedes, estamos hablando del ingreso. Si no vendimos nada, no ganamos nada. Es decir, si reemplazamos con 0, ¿sí? Toda la función 50 por 0 menos 0,12 por 0 al cuadrado entre 2 más C. Sabemos nosotros que la constante vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque ya nosotros partíamos del supuesto de que si no vendíamos ningún producto, pues no tenemos por qué sacar ninguna utilidad, ningún ingreso. ¿Sí? Ahora, teniendo ya, ahora sí la función de ingreso completa, voy a escribirla de nuevo, y de x es igual a 50x menos 0,12x al cuadrado sobre 2. Lo que vamos a hacer es calcular el costo, ¿sí? De vender 100 tarros de champú. Entonces reemplazamos ahí en la función ingreso. Recuerden que voy a ponerla en rojo. Que esta va a ser la función en donde yo voy a reemplazar. ¿Sí? Entonces sería I de 100 es igual a 50 por 100 menos 0,12 por 100 al cuadrado dividido 2. Yo ya he hecho esta operación aquí internamente y eso a mí me da 4.400. Quiere decir de que si nosotros estamos hablando en términos de dólares, por ejemplo, el ingreso que obtuvo la empresa al vender 100 tarros de champú va a ser de 4.400 dólares. ¿Sí? Y ya, eso sería todo lo que tendrían que hacer para resolver los ejercicios tipo C. ¿Me hago entender? Sí, señor. Muy bien. Bueno, por aquí veo que llegó Marisol. Buenas tardes, Marisol, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? No me escucho, Marisol. Bueno, vámonos con los ejercicios tipo D. Acá los ejercicios tipo D podemos ver claramente una aplicación de las integrales en la física. Cuando nosotros estamos trabajando con dos magnitudes físicas, nosotros podemos relacionarlas utilizando el concepto de integral. El trabajo, ¿sí? Que es la fuerza, que es, no es la fuerza, es la energía empleada para realizar una acción, un objeto móvil, ¿sí? Se puede relacionar con la integral de la fuerza, ¿sí? En una magnitud física, fuerza, por medio de la integral, es decir, la integral de la fuerza es igual a trabajo. El trabajo nosotros lo expresamos en términos de newtons,
¿sí? Esa es la unidad de medida en física. Y cuando nosotros estamos trabajando con el trabajo, valga la redundancia, cuando estamos operando con trabajo, eso sería en joules, ¿sí? Recuerden entonces, cuando nosotros estamos trabajando, pues, por ejemplo, los ejercicios de física que empleamos con la magnitud de trabajo son aquellos ejercicios de mecánica clásica, donde siempre hay un desplazamiento de, de un punto a otro, ¿sí? Ahí estamos nosotros efectuando un trabajo, por ejemplo, al momento de empujar una caja, empujar un carro, ¿sí? Y esa fuerza, ese trabajo que nosotros empleamos, pues también se relaciona con la magnitud de la fuerza en física. La fuerza en física, como tal, permite, nos permite a nosotros identificar aquellos fenómenos de la física que generan ese movimiento. Esa generación del movimiento se lleva a cabo cuando nosotros empleamos una acción. Por ejemplo, cuando nosotros levantamos algo, estamos empleando la fuerza. ¿Sí? Bueno, entonces son dos cosas distintas. Ahora, sabemos nosotros que, bueno, voy a leer el problema. Se empuja una caja sobre una superficie horizontal mediante la acción de fuerza expresada f de x es igual a x por x al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre 3 en newtons. ¿Qué trabajo se efectúa sobre dicho bloque cuando se desplaza de 2 a 4 metros? ¿Sí? Básicamente, lo que nosotros debemos de plantear para calcular ese trabajo que queremos encontrar, sabemos que es un trabajo que va desde 2 hasta 4 metros, ¿sí? ¿De qué? De la fuerza. ¿Cuál fuerza? Que está expresada en la función x por x al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre 3 por dx, que es el diferencial de x, ¿no? Recuerden. Yo voy a resolver esta expresión que tenemos aquí arribita para calcular la integral más fácil, ¿sí? Entonces, x por x al cuadrado menos 1 al cuadrado, lo mismo que decir x al cuadrado menos 2 x a la 4, perdón, menos 2x al cuadrado más 1, ¿sí? Dividido 3. Y yo sé que yo multiplicando la x por todo el paréntesis de arriba quedaría x a la 5 menos 2 x a la 3 más x entre 3. Quiere decir entonces que yo podría, vamos a ponerle el símbolo de integral a cada uno, ¿sí? Que es lo mismo que decir la integral de x a la 5 menos 2. Bueno, ya podríamos calcular la integral de una vez. Voy a sacar el 1/3. Entonces, 1/3 y abro el paréntesis. La integral de x a la 5 sería x a la 6 sobre 6. Menos 2, la integral de x a la 3 sería x a la 4 sobre 4. ¿Sí? Más la integral de x que sería x a la 2 sobre 2. ¿Sí? Cierro paréntesis. Recuerden ustedes que esa integral era definida. Quiere decir entonces que sería 1/3 por la integral. Voy a escribirla de nuevo para que no me quede tan apeñuscado. X a la 6 sobre 6. ¿Sí? Menos 2x a la 3, x a la 4 sobre 4, qué pena. Menos x a la 2 sobre 2, que va evaluada desde 2 hasta 4, ¿sí? Calculamos esa integral definida, ¿sí? Operando aquí, reemplazamos primero por 4 y luego reemplazamos por 2. Me quedaría eso como respuesta 186, ¿sí? Que serían los joules relacionados con el trabajo necesario para mover esa caja de 2 a 4 metros. Y ya, aquí estamos aplicando nuevamente el concepto de integral, pero relacionándolo con ejercicios de mecánica clásica que tienen que ver con el movimiento de cierto objeto. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Estoy siendo lo suficientemente claro?
Sí, señor. Profe, una pregunta. Cuando vamos a realizar el trabajo, ¿podemos hacer la operación y colocamos así el resultado o vamos haciendo el paso a paso, digamos, en este último pasito, lo que está entre No, si paréntesis? quiere, ¿Se puede si dejar quieren de una ponen, vez el resultado? pone de uno el resultado, no tengo ningún problema. Eso sí, que me Ah, bueno. plantee pues la integral aquí y que me plantee aquí la integral resuelta con los extremos de integración y luego la respuesta final. ¿Ok? Ah, listo, profe, gracias. Vale, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o todo está quedando claro? ¿Todo está quedando claro? Excelente. Y bueno, ya para ir ya finalizando, tenemos un último ejercicio que este tiene que ver con los ejercicios B. Eso se parece mucho a los primeros ejercicios, a los A. Sin embargo, pues tiene algo distinto. Entonces quiero especificar para que pues, ustedes puedan realizar, ¿sí? Entonces, la razón de cambio de un número de mosquitos como función de temperatura T está dada por dm sobre T es igual a 15 más T por T menos 20, ¿sí? Si se conoce que para una temperatura de 0 grados centígrados hay 8000 mosquitos, encontrar la expresión, ¿sí? Que describe el número de, aquí sería mosquitos, es que yo selecciono los ejercicios de la guía, de mosquitos como función de tiempo y calcular el número de mosquitos a los 17 grados centígrados, ¿sí? Entonces, para ese tipo de ejercicios, lo que tendríamos que hacer primero que todo es encontrar la función como tal que debemos de integrar. Entonces voy a resolverla acá. dm sobre dt es igual, ese 15 más t por t menos 20, voy a multiplicarlo. 15 por t, 15t. 15 por menos 20 quedaría menos 300. T por t, t cuadrado, ¿sí? Y t por menos 20, menos 20t. Entonces, ese de t lo voy a pasar al otro lado a multiplicar, quedándome dm, ¿sí? O la derivada de m, que es el número de mosquitos, ¿sí? Con respecto a t, es igual 15t menos 20t me daría menos 5t, ¿sí? Menos 300 más t cuadrado, ¿sí? Por dt. Ahora sí, vamos a encontrar la integral de esa función, ¿sí? Tengamos en cuenta una cosa. Para la integral de esa función, nosotros no lo vamos a hacer con un extremo de integración como tal. Todavía no nos están dando los extremos de integración, solamente queremos calcularlo en un punto dado, que es cuando hay 17 grados, ¿sí? Recuerden que la variable independiente son los grados. Calculemos la integral de esa función, la integral de menos 5t menos 300 más t cuadrado por dt es, la integral de menos 5t sería menos 5t a la 2 sobre 2, ¿sí? Menos, la integral de 300 sería 300t, ¿sí? La integral de t a la 2 sería t a la 3 sobre 3. Y eso es la función del número de mosquitos con respecto, ¿sí? A la temperatura. Ahora, me están diciendo que cuando hace 0 grados hay 8000 mosquitos. Ah, bueno, me hacía falta una cosa, qué pena con ustedes. Más la constante. No sabemos porque es una integral indefinida todavía, ¿no? La mosquitos con respecto a t. Pero yo sé que cuando hace 0 grados centígrados, ¿sí? Hay 8000 mosquitos. Quiere decir entonces que cuando yo reemplazo esa función por 0, me tiene que dar 8000. Es decir, menos 5 por 0 al cuadrado sobre 2 menos 300 por 0 más 0 a la 3 sobre 3 más c. Eso me da 8000. Eso me permite a mí darme cuenta que C, la constante, vale 8000. Entonces ya tengo la función que me modela el número de mosquitos con respecto a la temperatura. Dice m de t es igual
menos 5t a la 2 sobre 2 menos 300 por t más t a la 3 sobre 3 más 8000. Esa es la función que yo voy a utilizar para modelar o para identificar el número de mosquitos que hay en un momento dado, ¿sí? O con una temperatura específica. En ese orden de ideas, yo nomás lo que tendría que hacer para resolver el problema final sería reemplazar con el 17. Entonces sería m de 17 es igual a menos 5 por 17 a la 2 sobre 2 menos 300 por 17 más 17 a la 3 sobre 3 más 8000. La resolución de ese ejercicio, de esa operación, me va a dar el número de mosquitos que habrá en esa temperatura específica, ¿sí? Y ya, eso sería todo lo que tendrían que hacer para resolver ese ejercicio que se parece mucho a los ejercicios tipo E y tipo A. ¿Estoy siendo claro con mis explicaciones? ¿Me estoy haciendo entender? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Perfecto. Bueno, básicamente eso era lo que yo tenía para el CIPA del día de hoy. La idea era dejarles este nuevo video en el foro, en donde ustedes puedan, digamos, realizar este tercer ejercicio. El ejercicio número 2, que es de sólidos de revolución. No hemos hecho el CIPA todavía, vamos a hacerlo el día lunes. Ese tipo de ejercicios es un poquito complejo, no digo que mucho, sí, pero es un tema bastante complejo que requiere cierta preparación por mi parte para que los ejercicios que yo desarrolle sean entendibles y tengo una idea de cómo empezar a explicarles a ustedes ese tema. Entonces yo voy a organizar pues mi planeación y nos veríamos el lunes en la noche, más o menos 1 horita y media para explicar este último tema y ya con eso quedarían con todas las herramientas para resolver la tarea número 3. Mi recomendación es hacerle esta tarea lo mejor que se pueda, asegurar todos los puntos que se puedan en estas 3 primeras actividades para que el día del examen no se necesite tanto puntaje para aprobar la materia. ¿Listo? No sé si Jean-Pierre, Laura, Yuri o Marisol tengan alguna duda o todo está quedando claro. Tutor, una pregunta. No respecto a los ejercicios, sino respecto al link para el día lunes. ¿Va a ser con el mismo link que utilizamos el día de hoy o su merced nos va a dar otro link diferente? Yo les voy a dar otro link diferente. Voy a tratar entonces de enviar la invitación hoy mismo. Se la voy a enviar a sus correos, ¿sí? Y están ahí al pendiente. Igual, recuerden ustedes una cosa. Me voy a permitir cerrar aquí. Voy a compartir pantalla acá. Yo los agregué a todos a un canal de Teams. No sé si se dieron cuenta, ¿sí? Cuando los agregué al canal de Teams, en ese canal de Teams, en la parte de general, están todas las clases programadas. Inclusive está esta. Entonces, ahorita yo voy a crear el CIPA número 10 que tiene que ver, ahorita le cambio el nombre al CIPA número 9 y el CIPA número 10 que tiene que ver con sólidos de revolución. Y les va a llegar la notificación automática de la creación de ese evento. De todas maneras, voy a enviárselos por correo para que estén pendientes de su correo institucional y asistan el día jueves, el día lunes, perdón, ¿ok? Listo, tutor, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, básicamente eso sería todo por el día de hoy para no hacer la grabación, digamos, tan larga.